de presentarle a él. Y además ha elegido un tema que yo creo que los que somos de primaria, cuando nos hablan de diabetes, enseguida pensamos, a ver, ¿le paso insulina? ¿No le paso insulina? ¿Qué le pongo? ¿Le pongo metformina? ¿Le pongo...? Y nunca pensamos en esa alternativa, ¿no? En esa alternativa de la cirugía para la diabetes. Entonces, evidentemente, yo creo que aunque no seamos cirujanos y aunque no lo vayamos a practicar, sí que nos interesa muy mucho saber qué es esta alternativa, saber que hay unas técnicas y que bueno, pues yo creo que Javier nos va a profundizar un poco en el tema. Javier, sin más, te dejo y nada, que nos cuentes a ver Vale, qué cirugía es. la idea de un poco de hacer esta charla ha surgido un poco por todo lo que estamos comentando estos días del Colegio de Médicos. Y es que de alguna forma los conocimientos que vamos adquiriendo unos con otros los debemos intentar transmitir. Esa es la idea. Hace ya varios años, cuando yo hacía cirugía, oía en un congreso que efectivamente cuando se operaban enfermos de la obesidad les desaparecía la diabetes. Y a partir de ahí ya empezó a surgir en mí un interés en ver qué había de verdad en la diabetes y si había alguna posibilidad fuera de los tratamientos médicos para poder solucionarlo. Profundizas en Internet y te das cuenta que en Internet salen muchísimas propagandas de clínicas que están abundando en estos momentos sobre quitar la diabetes, de operar la diabetes. No dicen muchas veces si es diabetes 1, si es diabetes 2, simplemente anuncian que quitan la diabetes, alguna cirugía ambulatoria pionera para personas con diabetes. La verdad es que son unos anuncios que atraen, pero que son absolutamente falsos luego a la hora de la verdad. Entonces, por eso era la razón de intentar poner ahora hacer una apuesta al día de qué hay sobre la cirugía para la diabetes. Y luego el otro motivo era dar un pequeñito homenaje desde el Colegio de Médicos al primer cirujano, que es Fernández Cruz, que hizo el primer trasplante de páncreas en España, exactamente en febrero de 1983. O sea que se va a cumplir 31 años ahora. Coincidiendo también con que hace 5 años se hizo el primer trasplante de páncreas también en Castilla y León. Luego ya hablaré de él. Los trasplantes que se han hecho prácticamente todos, como lo comentaré, son trasplantes simultáneos de riñón y páncreas. Está Gil Bernet, posiblemente los cirujanos mayores habréis oído, o los médicos mayores habéis oído hablar de él, y Fernández Cruz fueron los dos primeros que lo hicieron a un enfermo de 28 años que tenía una diabetes mellitus tipo 1 y una diálisis, tenía insuficiencia renal prácticamente terminal. Bueno, todos conocemos la prevalencia, no hace falta decir mucho sobre la prevalencia de la diabetes. Saber que hoy día entre el 7 y el 10% de la población tiene diabetes tanto tipo 1 o tipo 2, que se espera que para el año 2020-2025 pasemos a casi a un 12 o 13% de la población con diabetes, que es realmente importante, y sobre todo que el 95% de los enfermos con diabético van a ser diabéticos tipo 2. Eso da lugar también con que es un gasto sanitario del 7 al 8% de todo el gasto total que se llevan el tratamiento de los diabéticos. Sabemos también los problemas que lleva la diabetes, no hace falta decirlo. Tanto a nivel macrovascular como microvascular, lo más importante es que efectivamente es la tercera causa de muerte en mujeres, la séptima de muerte en los hombres, y que la mayor parte de estos enfermos diabéticos que no se controlan perfectamente acaban con la mayor parte de ellos con insuficiencia renal y con necesidad de diálisis, independientemente ya de las cegueras, los infartos de miocardio que están, los ictus, las neuropatías, y aparte de eso, otros problemas que da no solamente también las bajas laborales que hay que contar de estos enfermos y los problemas familiares que conlleva también el tener a estos enfermos en casa.
Por suerte, en 5, 6 o 7 años el tratamiento de la diabetes ha sido espectacular, tanto a nivel médico como a nivel quirúrgico, como lo veremos. A nivel médico, ya habéis visto ahora todas las insulinas rápidas, las insulinas lentas, las lentas, la posibilidad de hacer los perfiles de insulina, de hacer los perfiles de glucosa, de hacer los holters también de glucemia que hay, la posibilidad de tener casi dentro de poco, estará casi a mano de todos, la posibilidad del páncreas artificial. Es un avance realmente importante a nivel médico. Pero juntamente con esto también ha habido un avance en cuanto a la posibilidad de remisión o de tratamiento quirúrgico. Ha habido, desde mi punto de vista, dos fases muy importantes en cuanto al tratamiento. La primera viene de la década de los 60, en que todavía la insulina no estaba perfectamente regulada. Toda esa mortalidad que hemos visto antes de los enfermos se daban de una forma abundante, y había un problema entre los nefrólogos y los endocrinos. Los nefrólogos decían: yo no puedo tratar a este enfermo porque tiene diabetes terminal o no es diabetes intratable. Los endocrinos decían: yo no puedo tratar a este enfermo porque tiene insuficiencia renal, que tampoco se puede tratar. Coincidió eso con que en la década de los 70 hubo un boom tremendo de los trasplantes de órganos, del hígado, del pulmón, páncreas, corazón. Justamente entre años 60 y la década de los 70 se empezaron a hacer. Ese fue el comienzo del tratamiento quirúrgico de la diabetes. Hoy día prácticamente se trasplanta todo, quitando el cerebro y la médula. Prácticamente hoy ya habéis visto también como cavadas en Valencia trasplanta brazos, piernas, en fin, el avance es tremendo. Y fue Kelly en Minnesota en el año 1976, en diciembre de 1976, el que hizo el primer trasplante de páncreas. Los objetivos, lógicamente, del trasplante de páncreas es lo que tiene que ser, pues, también el tratamiento médico. Es evitar las hiperglucemias, la insulina exógena, producir una mejor calidad de vida y prevenir las complicaciones a largo plazo, exactamente igual que los tratamientos médicos. Para haceros un poco de idea de cómo está la actividad de los trasplantes de páncreas, hay que decir que se hacen 83, 11, 110 anuales. Se han hecho más de 27.000 trasplantes en el mundo de páncreas. El año pasado en España se han hecho ya 92 de un total de 4.279 trasplantes. Los que más se llevan son los renales, 2.500, y en el mundo se han hecho 112.000 trasplantes el año pasado, y de ellos 2.564 de páncreas. O sea, que es una actividad quirúrgica que se está haciendo, y cada vez más. De estos 2.500 hay que decir que prácticamente la mitad se hacen en Estados Unidos, que es un país que cuando las cosas no van bien no se suelen hacer. O sea, que lo que está indicando que de alguna forma los resultados que están obteniendo son resultados buenos. Estos son los dos cirujanos que hicieron el primer trasplante de páncreas en Minnesota, Lee y Kelly. Este fue la primera técnica quirúrgica que se hizo. Fue un páncreas segmentario, y se hicieron la arteria esplénica, la vena se lo unieron ahí. Una enferma de 28 años que moría al octavo día. Al cuarto día hizo un rechazo del injerto, una fístula, y acabó falleciendo. A los 15 días, el 31 de diciembre del año 66, hicieron un segundo trasplante. Esta vez, para evitar el problema de la fístula, hicieron una duodenostomía. Ya implantaron todo el páncreas con parte del duodeno, que lo abocaron a la pared para intentar conseguir que todo el jugo pancreático no se marchara fuera. Hubo que hacerlo a los pocos días, hubo que hacerle también extirparlo, porque hizo un rechazo y el enfermo murió de infección a los 4 meses. Desde entonces han estado haciendo muchas técnicas quirúrgicas. En los años 70, en los años 80, en los años 90, como ahora vemos,
han intentado los cirujanos mejorar las técnicas que había. Aquí, por ejemplo, veis... Ay, perdón. Pero, Sí, claro. Aquí veis que lo que hace, por ejemplo, para evitar la fístula pancreática, el ureter la abocan a la vejiga. Aquí lo que hacen es que el drenaje pancreático lo dejan libre al peritoneo para evitar la fístula, pero lo que hacen es condiciones son peritonitis, etcétera. En este caso, lo que están haciendo es que inyectan un polímero dentro del páncreas para evitar la secreción pancreática y con eso la fístula pancreática, que es la mayor causa de las muertes de estos enfermos. Y ya en los años 90, 80-90 hicieron una de las técnicas que más se están utilizando, y es que poner el páncreas en la vejiga. Se está utilizando hasta hace cosa de 15 años. Como veis, aquí veis el riñón en la ilíaca izquierda, el páncreas en la ilíaca derecha, tanto la arteria como la vena, y se incrusta en la vejiga. Con esto lo que conseguían era que la amilasa se filtrara a la orina y controlaba, mientras la amilasuria, con la amilasa en la orina, controlar si ese páncreas funcionaba o no funcionaba. Vamos a hacer un pequeño interín en la técnica quirúrgica, es un poco por ver cómo ha ido evolucionando efectivamente a nivel quirúrgico. Y lo que se ha sacado de conclusión después de todos estos años de trabajo quirúrgicos es que los trasplantes pueden hacer de tres formas. Bien se puede trasplantar el páncreas aislado, simplemente. Se puede hacer un trasplante combinado de páncreas y riñón. Es el 85% de todos los actos quirúrgicos que se hace ya en la etapa, efectivamente, de insuficiencia renal crónica de estos enfermos. O se puede hacer un trasplante de páncreas una vez que un enfermo ha tenido un trasplante renal, con la idea de que los enfermos que han tenido una insuficiencia renal diabética, si no arreglamos el problema de la insuficiencia o el problema de la diabetes, ese riñón va a volver también a fracasar. Entonces, una de las técnicas es en estos enfermos hacer también el trasplante de páncreas. Sigue ha habido muchas complicaciones, como lo estoy comentando. Las principales complicaciones que ha habido ha sido el rechazo inmunológico por un lado, y por otro lado la trombosis vascular. La trombosis vascular ha sido el gran gran caballo de batalla de los cirujanos, y el rechazo inmunológico, como ha dado en todos los tratantes. La pancreatitis, el hemoperitoneo, las fístulas son derivados habitualmente tanto del rechazo inmunológico, o sea, de la necrosis del páncreas, como de la necrosis por problemas vasculares. Estas complicaciones que se daban, hoy día ya no se dan, porque ya no se hace la técnica de implantación en la vejiga, pero habéis visto que cuando se hacían, todos estos enfermos tenían hematurias, fístulas, infecciones urinarias, uretritis, deshidratación porque todo el bicarbonato del jugo pancreático se iba a la vejiga, se perdía, y la pancreatitis por reflujo. Estas dejaron de desaparecer gracias a que los cirujanos, viendo los resultados, iban cambiando las técnicas. La otra causa es el rechazo, y la suerte que hemos tenido es que a partir del año 80, en cuanto hemos empezado a tener todos los nuevos inmunosupresores, prácticamente está desapareciendo, y del orden de un 30% de rechazos que había de estos órganos, hemos pasado en estos momentos a un 2 o 3%. O sea que es una de las consecuencias de que en estos momentos la cirugía del páncreas, del trasplante, esté dando buenos resultados. Veis aquí, por ejemplo, cómo la supervivencia del injerto, el primer año, esto es una estadística año 2006, a los 5 años, un 85% estaban los enfermos con el trasplante perfectamente viable y con la insulina independientes.
y que estos enfermos incluso se pueden trasplantar del 82% al 85%, o sea, del 15-17% que fracasaba, sí se pueden trasplantar algunos, y de ellos incluso a los 5 años un 67% también seguían viables. Es decir, que un 77% de los enfermos a los 5 años tengan el trasplante, el trasplante siga vivo. ¿Qué es lo importante en estos enfermos? Aparte de que ha bajado el rechazo, aparte de que han mejorado las técnicas quirúrgicas, los otros dos condicionantes importantes es la selección del enfermo, del donante, y la selección del enfermo del receptor. En cuanto a la selección del donante, son enfermos que tienen que tener menos de 30 IMC, más de 35 kilos de peso, que haya una estabilidad hemodinámica. En estos enfermos son enfermos la mayor parte de ellos que son traumatismos craneoencefálicos o enfermedades cerebrovascular, de los que fallecen, pero tiene que tener una estabilidad hemodinámica para que ese páncreas que se va a trasplantar no sufra, de que, por supuesto, no tiene que tener enfermedades infecciosas transmisibles, y la ideal de estos enfermos es de 15 a 50 años. A partir de los 50 a 55 años no hay prácticamente enfermos que vayan a donar de sangre por los problemas vasculares que pueden tener. Digamos que se puede ir superando, pero no la aconsejan. Y las contraindicaciones, lógicamente, pues lo normal. Enfermos que hayan tenido una pancreatopatía previa, que hayan tenido diabetes, que durante el tiempo ese que han estado en la UBI no hayan tenido hipotensión o hipoxemia severa, que no tengan esclerosis severa o grasas e infiltración grasa. Factores de riesgo también, justamente como antes, es también a nivel anatómico, que no haya ningún problema y que efectivamente en el tiempo que hayan estado en la UBI sean enfermos que estén muy estabilizados a todos los niveles hemodinámicos. Y el receptor, ¿qué enfermos son los que son candidatos para tener un trasplante de páncreas? Pues son enfermos enfermos insuficientes renales, y que tengan una diabetes tipo 1 ya avanzada y con del orden de 10-15 años de evolución. La edad varía entre los 30 y los 45-48 años pueden tener. Menos no se aconseja porque no hay tiempo suficiente para ver qué va a pasar normalmente con estos enfermos en su tiempo de evolución de la diabetes, y más tampoco por el problema que pueden tener de arterial de estos enfermos. Tiene un enfermo que tiene que tener ausencia de vasculopatía periférica y coronaria. La coronaria fundamentalmente por los problemas, que es una operación importante, y porque pueden aguantar o no pueden aguantar la operación. Y en cuanto a la vasculopatía periférica, porque el trasplante se va a hacer en los vasos ilíacos. Si estos enfermos tienen arteriosclerosis, la posibilidad de que ese injerto vaya a prender, pues mala. Ausencia de neuropatía incapacitante. Entonces, efectivamente son enfermos que, si un enfermo ya tiene diabético, tiene una neuropatía ya incapacitante, quiere decir que la posibilidad de lo que le va a quedar de vida no es grande. Entonces, no merece la pena someter a un enfermo a una operación de esto cuando el tiempo de evolución que le queda de vida es poco. Y por supuesto son enfermos que mejor candidatos de hemodiálisis, porque son enfermos cuyo abdomen no va a tener ningún problema en el caso de los enfermos con diálisis peritoneal, en que ese abdomen va a estar tocado. Las ventajas de trasplante son lógicas. Por un lado, si prende el injerto, no va a haber insulina exógena, van a desaparecer los controles de glucemia diarios, el enfermo no va a tener restricciones dietéticas, va a haber una liberación también de la diálisis renal. Ahora veremos que hay una pequeña reversibilidad de los problemas neurológicos vasculares que han tenido, y sobre todo estos enfermos van a tener una buena calidad de vida. En cuanto a la morbilidad que han tenido los diabéticos, se ha visto que los enfermos que tienen neuropatía, que no ya incapacitante pero sí que tienen neuropatía ya establecida, mejoran de la neuropatía. Tanto es así que tanto
sobre todo más la neuropatía somática que la neuropatía visceral. Y estos enfermos, al cabo de 1 año o 2 años, prácticamente la neuropatía les ha desaparecido. La retinopatía mejora un poquito lo que es el edema macular, y en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, se ha visto que el enfermo que tiene ya arteriosclerosis establecida, de eso el tratamiento no le va a mejorar nada. Por supuesto, los enfermos que tienen diálisis renal se les quita la diálisis, con lo cual su calidad de vida sí que va a mejorar. Y en cuanto a la percepción de calidad de vida, estos enfermos, efectivamente, tienen algo importante, y es que hay una rehabilitación hacia una vida normal, con bienestar físico, psicológico, social, y hay una percepción del control de su propio destino. Son enfermos ya que no han tenido que andar dependiendo de la insulina, tienen que andar dependiendo de su diálisis, y por lo tanto estos enfermos sí que le mejoran mentalmente y psicológicamente. Este es un pequeño resumen de lo que son las indicaciones del trasplante de páncreas. Los diabéticos que tienen un tipo 1 con un péptido C prácticamente de menos de 0,5, que no produzcan insulina ni produzcan péptido C, la edad, la ausencia de patología periférica, como hemos comentado, la ausencia de neuropatía incapacitante, y con enfermos que, bueno, al fin y al cabo lo van a tener que estar sometidos a un tratamiento también de inmunoterapia. Entonces, estos enfermos también se les hace también un estudio psiquiátrico, psicológico, antes de la operación. Y en cuanto a los enfermos con páncreas aislados o que se les hace después del riñón, la indicación más importante son enfermos que tienen complicaciones muy importantes por el tipo por la diabetes. Son enfermos que suben hipoglucemia, que suben hipoglucemia, que tienen cetoacidosis, y que tienen muy difícil control por parte de la insulina. Esto es lo que hace que efectivamente estos enfermos se ve que a la larga van a tener una morbilidad importante, que se les puede indicar el hecho de hacerles un trasplante. Los inconvenientes que tiene un trasplante, hemos visto partes buenas, pero también de inconveniente. Es una cirugía de una morbilidad relativamente importante. Los resultados a largo plazo habrá que verlos, aunque se ha visto que finalmente hoy día se están teniendo unos resultados francamente buenos, pero habrá que ver dentro de a los 15 o 20 años qué resultados van a tener. Hay que tener en cuenta que estos son enfermos, son trasplantados, no son curados, van a tener que estar llevando una medicación de inmunoterapia, de inmunosupresora, toda la vida, con lo que conlleva la medicación de inmunosupresora, la posibilidad de padecer cánceres, porque le desaparece el estímulo linfocítico para luchar contra las células que nos están produciendo los cánceres, y son enfermos que tienen un 50% de posibilidades más de padecer infecciones que la gente normal. Así quedaría un páncreas para trasplantar. Se le hace, aquí están como se hace actualmente. La arteria, la mesentérica superior y la esplénica se unen a una arteria ilíaca, que también se saca de un donante, y se trasplanta la vena porta a la vena ilíaca. Como veis, tiene un poquito aquí de duodeno y el resto del páncreas. Entonces, veis aquí que está la cantidad de ligaduras tan tremendas que hay para evitar la fuga de vasos y la posibilidad de que pueda tener alguna fuga pancreática. Lo que sería las dos indicaciones que había, una la vejiga y la otra que es la que se hace ahora, que es el trasplantar por un lado la arteria y la vena ilíacas, y por otro lado el trozo de duodeno al intestino, para que el visum de todo el jugo pancreático vaya al intestino delgado. De aquí también otra muestra. Aquí ves la arteria, el injerto de ilíaca, y esta es la vena porta, que es la que se traslada a la ilíaca. Esto se ha hecho así porque antes se hacía con la vena esplénica, pero la mayor parte de los enfermos tenían trombosis venosa, y se decidió al final hacer que el vaso que
que se suturara fuera un vaso importante. La razón es que el páncreas tiene una vascularización muy mala. Es una circulación que una vez que le has quitado los dos confluentes importantes no es que queda muy mediocre, y por lo tanto la presión de retorno venosa es muy lenta y hace que efectivamente la sangre se trombose dentro del mismo páncreas. Y estos son los resultados que ha habido. Esto es hasta el año 2000 de una organización internacional recogida de datos mundiales hasta el año 2006. Y aquí veis que en el primer año hay un 85% de supervivencia del páncreas, y a los 5 años de un 71%, que baja cuando el trasplante es solamente de páncreas aislado a un 53%. Esa es la razón por la que el páncreas de forma aislada cuesta mucho el trasplantar. Porque los resultados se han visto que son muy bajos respecto a cuando se hace el combinado de páncreas y riñón. Y en Barcelona, esto es una estadística sacada del año 2011, me parece, veis que el 89% de los riñones a los 5 años siguen viables y el 86% del páncreas sigue viable. Solamente hay un 14% de enfermos que fracasan. Y tenemos que hablar de Castilla y León. En Salamanca es el centro de referencia actual, aunque aquí viene que estaba pendiente todavía de un informe para valorar si se hacía centro de referencia nacional. Ya ha salido, en octubre efectivamente ha salido, o sea, es centro nacional de referencia de trasplante de páncreas. Se han hecho, son 33, en diciembre se hizo otro, son 34 trasplantes de páncreas los que se han hecho en Castilla y León. Como veis, la supervivencia del injerto, la supervivencia al año son del 100%, y a los 4 años es un 96% de resultados positivos. Hubo un enfermo que se murió de una obstrucción intestinal al cabo del mes de la operación. Las fístulas pancreáticas que han tenido han sido 2. Ha habido 4 reintervenciones de pacientes, que prácticamente entra dentro de las estadísticas de todos. Prácticamente un 15% de los enfermos son los que sufren complicaciones, pero un 86% los enfermos que mejoran. De una manera de 1. Y lo más importante de esto es ver que de los 33 enfermos que comenta aquí Diego Galen, son 34, vivos son 32, libres de diálisis renal son 32 de 32, y libres de insulina 31. Esto significa que efectivamente el trasplante de páncreas hoy día, en los últimos años, es una cosa que hay que contemplar en los enfermos con diabetes 1 y evolucionada. Las conclusiones en cuanto al trasplante de páncreas, que hoy día es la mejor opción terapéutica para pacientes con diabetes mellitus 1 e insuficiencia renal ya establecida, que es una comprobación científica 3, que hay una rápida mejoría del control metabólico. Prácticamente estos enfermos dejan la insulina al tercer o cuarto día del trasplante, que los resultados a corto y medio plazo son muy buenos, que la tasa hoy día de complicaciones es muy baja, y que los mejores resultados se dan con el trasplante combinado. Pero, claro, hay una cuestión, que estamos trasplantando todo un páncreas y a nosotros solamente nos interesa la parte endocrina. Entonces, parece que, bueno, si se pudiera trasplantar solamente, podríamos obtener la parte endocrina y dejar la otra al lado, prácticamente sería lo ideal. De hecho, a poco que, dado las dificultades, dadas las complicaciones que había al principio, se empezó ya en el año 1974. Entonces son los islotes de Langerhans, ya cómo se ven ya cuando se han purificado y separados ya de toda la parte exocrina. Ya se hicieron los primeros intentos de liberar y de aislar los islotes de Langerhans. En el año 1988 ya se hizo una descripción de cómo se podían, cuáles eran las mejores formas de aislarlos. En el año 1989, después de los primeros trasplantes de islotes,
ya hubo el primer caso de inmunodependencia. En el año 92 es la primera que se hace la primera experiencia aquí en San Carlos. Aquí en España en estos momentos hay 5 grupos que están trabajando en el trasplante de islotes exclusivamente. ¿Cómo se hace? De forma muy esquemática. Una vez que el cirujano ha extraído el páncreas del donante, se valora si ha habido edema, si no ha habido edema, la edad del enfermo, en fin, se ve que porque técnicamente a lo mejor no se puede hacer un trasplante del páncreas completo, se le hace una inyección de colagenasa, una enzima a través del conducto de Wirsung, para intentar que toda la zona de exocrina desaparezca, se separe de la parte endocrina. Entonces se introduce una cámara especial, que es aquí está muy esquemática, que se hace toda la colagenasa a una temperatura determinada, en fin, valorando no pasarse ni quedarse corto con la colagenasa, ni pasarse de la colagenasa, porque entonces destruiría todo el páncreas. Una vez que se ha visto mediante el microscopio que ya empiezan a ser viables, están separados los islotes del ángeras, se colocan en un medio de cultivo de nutrientes y oxígeno y se inyectan en la vena porta. Entonces ya se hace de forma percutánea, se inyecta a través, pues como se hace una trampa eritrohepática, exactamente igual, y a través con la presión de sanguínea se traslada hasta el final de los vasos portales del hígado, donde se supone que ahí tienen que anidar los islotes del ángeras. Hay quien lo hace ahí, por ejemplo en Barcelona lo hacen a través de la yugular, son técnicas, pero vamos, fundamental, la mayor parte de la gente lo hace, de los grupos lo hacen por vía percutánea. ¿Cuál es la ventaja del trasplante de islotes simplemente? Primero es un muy bajo riesgo el que se tiene. El procedimiento de implante es muy simple. Es un proceso casi ambulatorio. Todos enfermos una vez como si fuera prácticamente una colangiografía transparenteopática, exactamente igual. A las 7, 8, 10 horas el enfermo puede estar en su casa. Se puede hacer varios trasplantes repetidos. Se puede hacer posibilidad de autotrasplante, es decir, si a un enfermo hay que quitarle páncreas, por lo que sea, se puede valorar. De hecho lo hacen, en Málaga lo hacen bastante, cogen parte del páncreas y lo llevan a porque ahí también en Málaga tienen la ventaja de que es uno de los grupos que trabajan los trasplantes de páncreas. Ahí lo elaboran y se lo trasplantan otra vez al enfermo en el hígado. Hay la posibilidad de evitar el tratamiento inmuno, luego ahora lo veremos un poquitín, y la posibilidad de tratamiento en fases iniciales, porque al ver tan poco riesgo no perdemos nada prácticamente con ayudar a estos enfermos. Tiene sus dificultades y sus limitaciones. Por un lado, aunque lo que he dicho yo, casi muy sencillo, por lo visto debe ser complicadísimo el hacerlo, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de recursos humanos. Tanto es así que hay grupos que han intentado hacer el trasplante de islotes y tienen 0% de éxito. Eso indica que efectivamente el coste de infraestructura y recursos humanos de gente especializada en aislar los islotes es tremendamente grande. ¿Que hay insuficiente cantidad de islotes? Nosotros tenemos los islotes tenemos cerca de 1 millón de islotes nosotros en el páncreas. En el aislamiento prácticamente se pierde la mitad. Es decir, que cada vez que se intenta en un páncreas sacar islotes, sacan unos 200 o 300.000 islotes. Pero se ha visto que los resultados, para que tengamos resultados, hace falta inyectar entre 700 y 800.000 islotes. ¿Qué significa? Que hace falta 2 páncreas para hacer un trasplante en condiciones. Por eso es la insuficiente cantidad de islotes. Y luego, que efectivamente, independientemente de todo, estos islotes, incluso aunque trasplantes en los de 400 o 500.000 islotes en cada vez, normalmente se pueden destruir. Unos se destruyen bien en el proceso de aislamiento,
y otros en el momento de inyección en el hígado por la respuesta inflamatoria que supone del remedio inmunológico, que supone el incluir en el organismo algo que no es tuyo. Dan muy buenos resultados los autotrasplantes, pero los allotrasplantes son los que dan peor resultado. Normalmente por esa respuesta del organismo frente al trasplante que se hace. Y otra limitación es lo mismo. Si estamos cambiando la insulina de un enfermo por la inmunodepresión, con todas las consecuencias que tienen otros enfermos al estar metiéndoles proteínas distintas, van a reaccionar contra ellas y necesitamos tener una inmunodepresión. Estos son, aquí intento de alguna forma ver que veáis las causas de muerte de los tipos de donantes. Antes todos los traumatismos craneoencefálicos que había por accidente de tráfico eran muy grandes y hoy día prácticamente ha disminuido muchísimo los accidentes de tráfico para los donantes. Y sin embargo, la mayor parte de los donantes se dan en accidentes cerebrovasculares. El problema de estos accidentes cerebrovasculares, como he comentado antes, el páncreas tiene una irrigación muy mala, son enfermos que ya tienen problemas previos de morbilidad y el páncreas eso lo sufre en el momento de intentar conseguir un páncreas en condiciones para el trasplante. Complicaciones del trasplante de glotes es muy baja, pero también la hay. Una posibilidad del sangrado, al final está pinchando el hígado, hay una posibilidad de sangrado y trombosis de la aorta, algunas de sus ramas. Es realmente baja y no tiene prácticamente trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia pueden tener efectivamente estos enfermos a los que van a tener una inmunodepresión. El sirolimus, que produce muchas úlceras bucales, la anemia, las náuseas, los vómitos, están provocados normalmente esto como consecuencia de los inmunodepresores que se ponen. ¿Qué enfermos serían los candidatos? Que es lo que más nos interesa para el trasplante. Son enfermos con diabetes inestable, de más o menos 5 años, con un péptico, lógicamente, prácticamente que ha desaparecido. La edad, mientras los enfermos con trasplante de páncreas se les ponía una edad tope de 45 o 47 años, aquí ya podemos poner con 65 años, no hay tanto problema ya de que a estos enfermos se les pueda trasplantar el islote, que hayan podido tener laparotomías previas que al enfermo para intentar un trasplante de páncreas estaría dificultado. El hígado tiene que ser un hígado relativamente sano, sin esteratosis. Enfermos que tengan arteriosis ilíacas que no está indicado el trasplante de páncreas sí que son candidatos al trasplante de islotes. Enfermedad renal que no requiera trasplante y enfermos que, bueno, igual que tiene la diabetes inestable, diabetes de muy difícil control. Este sería también otro pequeño algoritmo en el que lo único que hacemos es que los enfermos que de alguna forma tienen todavía a lo mejor pequeñas cantidades de insulina en su tratamiento, sí que serían factibles de candidatos a un trasplante de islote, y los enfermos en los que no hay riesgo quirúrgico, delgados y que serían más candidatos a un trasplante de órgano sólido, mientras que si son enfermos de alto riesgo quirúrgico o donantes obesos, sí serían candidatos al trasplante de islotes. Este es el problema. Mientras el trasplante de páncreas, los resultados son francamente buenos, los resultados del trasplante de islotes, que hasta el año 1999, al año menos del 10% eran insulina independientes. Aquí, después de todos los avances que ha habido, a los 5 años solo el 10% sigue con insulina independencia. Sí es verdad que, aún así, prácticamente el 80% de los que se ha hecho el trasplante siguen teniendo un péptido C relativamente alto. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos enfermos, aunque no son insulina independientes de todo, sí los problemas de hipoglucemias, de hiperglicemia, etcétera, se les controla mucho. Son enfermos mucho mejor controlados que los que de antes del trasplante. Y aquí los comentaba también que según los hospitales los resultados van desde un 100% de éxito hasta un 0% de éxito en los trasplantes. Es lo que depende del grupo de gente que efectivamente realiza la purificación y el aislamiento de los islotes.
Hoy día está habiendo muchos avances en cuanto al aislamiento de los islotes. Hay un grupo en Edimburgo, que son los que hicieron lo que empezaron, lo hicieron lo de la oveja Dolly, que ahí lo que están haciendo es que cogen los islotes de páncreas, los aíslan y producen crecimiento de estos islotes. Todo lo que tienen una especie de almacén de islotes, de forma que a un enfermo tú le haces un trasplante de islotes, a los 3 o 4 años si le bajan, le vuelves a hacer otro trasplante, etc. Es un avance que se ha conseguido por parte de este grupo. Y hay otro protocolo, que es también el protocolo 667, que lo que hace es que en lugar de hacer el trasplante inmediatamente, que es lo que se está haciendo habitualmente ahora, lo que hacen es que coges los islotes, los tienes en reserva, los tienes descansando 3 o 4 días y parece ser que con eso, una vez que les has trasplantado, el efecto inflamatorio del trasplante disminuye muchísimo. Y están consiguiendo unos éxitos también francamente buenos. El problema está que no pongo ninguna estadística porque no quieren sacarlo por ahora. No, ha habido en el año 2011, ha habido un congreso en Canarias de esto y no han sacado ninguna estadística, curiosamente. Pero parece ser que sí que son buenos. ¿Cuál es el futuro en cuanto a los trasplantes de islotes? Que había que mejorar las condiciones técnicas del aislamiento, intentar una preservación de la masa trasplantada, que ya hemos visto que en Edimburgo sí que lo están consiguiendo, reducir la muerte de los islotes y las fuentes de sistema de expansión in vitro. Esto lo están haciendo también con el protocolo CI 07, y luego se están buscando pues otras fuentes alternativas también. Está haciendo la elaboración con microcápsulas, por ejemplo. Esto lo que están haciendo es que a los islotes les envuelven una especie de gel, los meten ya una vez que los trasplantan en el hígado, y al estar metidos en esa especie de gel hacen que las inmunoglobulinas, que son unas proteínas de alto peso molecular, no entran. Y al no entrar, la posibilidad de rechazo es muchísimo menor. ¿Ya? Son estudios que se están haciendo y que parece ser que los caminos son buenos. En esto está trabajando bastante Bernard Soria. Y luego se está buscando también otros sistemas de células que no produzcan insulina aparte de los islotes. Los islotes exogénicos, que es el trasplante de islotes de cerdo. Sabéis al fin y al cabo que no hay ningún problema en cuanto al cerdo, porque la insulina, antes de la insulina que se emplea ahora, ¿cómo se llama? La insulina humana, era insulina que sacaba de los cerdos. En esto está trabajando Bernard Soria en el Centro de Investigaciones de Alicante, células endocrinas transformadas, células somáticas, células embrionarias, células adultas, de transformarlas de células, hacer que sean de células totipotenciales, transformarlas en células de productoras de insulina. Por ahí van ahora los tiros. ¿Qué significa? Que estamos todavía en una fase muy inicial, a pesar de que llevamos ya 40 años de los trasplantes de páncreas, trasplantes de islotes, pero que cuanto más líneas hay de trabajo y tratamiento, que decir que prácticamente por ahora no funciona prácticamente ninguna. Pero bueno, es lo que se está haciendo y es lo que intento que sepáis. Bueno, y viene ya el último capítulo. El 95% de los enfermos diabéticos es diabético 2. Y se espera que se duplique la cantidad de diabéticos de aquí al año 2025-2030. O sea, prácticamente, si en estos momentos hay 2 millones de diabéticos 2 diabéticos en España, que prácticamente dentro de haya los 4 o 5 millones de diabéticos. Y la mayor parte de ellos van a ser diabéticos 2. De ahí que efectivamente esa proliferación tan brutal ahora de clínicas que se ofrecen a operar la diabetes. Esta es la razón. En el año 1955 y 1995 hubo un cirujano, Poirier, que dijo esto. ¿Quién lo iba a pensar? Hay una operación que prueba que es efectiva para la diabetes. Ya había cirujanos que decían, oye, pues yo opero a un individuo, le quito la úlcera del estómago y resulta que después de la úlcera del estómago ese enfermo no necesita diabetes. Al principio, una cosa que era un poco anecdótica, hubo quien pensó en ello y
en el año 2004 y ha habido otro en el 2008, hicieron un metaanálisis estudiando 22.094 enfermos operados de cirugía bariátrica, a los que se estudió y ver qué pasaba con ellos, si era verdad o no era verdad. Paso aquí un momentito. Y esto fue lo que encontraron. En la derivación biliodigestiva, un 98% de los enfermos les desaparecía la diabetes. En la derivación gastrointestinal, un 83% les desaparecía la diabetes. Y en otro tipo de operaciones de obesidad, bajaba un 71% y a un 47% la desaparición de la diabetes. Y volvemos para atrás, y para que tengáis un poco de idea de las técnicas que hay de cirugía, nosotros distinguimos dos tipos de cirugía. Una restrictiva, es decir, que quitamos capacidad al estómago. En ella, por ejemplo, está este que se llama la manga gástrica o slit, no sé si algunos lo habéis oído nombrar, que consiste en hacer un tubo en el estómago. Lo otro que es la banda, dejar solamente una pequeñita porción de estómago, que es lo que entra, con lo cual el enfermo se sacia inmediatamente en cuanto come un poquito y tiene que dejar de comer, con lo cual estamos produciendo una especie de ayuno, estamos una dieta, estamos de pequeña cantidad. El famoso balón gástrico que está empleando, y hoy día se está haciendo incluso por electroestimulación de la metámera T6, es pinchar, es una técnica prácticamente como si fuese casi de acupuntura, se pincha debajo del sifoides. Y lo que se consigue con eso es que por vía medular el cerebro dice me sacio y no quiero comer. Y están consiguiendo con eso, por visto, pues descensos de 12-13 kilos de peso con media hora simplemente de electroestimulación. Eso desde hace un año, 2 años parece se está aplicando. Estas son las técnicas restrictivas. Y las técnicas que llamamos derivativas, consiste en quitar, dejar parte solamente del estómago y hacer una asa de alimentación muy cortita, de forma que el alimento inmediatamente pase al intestino, y dejar todo el resto del intestino sin paso del alimento. Estas eran las técnicas que se utilizaban antes, y estas son las dos técnicas que más se están empleando ahora. Esta es la derivación gastroyeyunal, consiste en dejar un reservorio pequeñito, igual que pasa aquí con la manga, pero es un reservorio pequeñito del estómago, un asa que puede ser más o menos larga dependiendo de la cantidad de peso que queramos quitar bajar en el enfermo, y evitar todos los problemas de electrolitos, de alimentación, etcétera, que pueda tener, y derivamos el paso del alimento por el duodeno. Y luego esta otra es la técnica que últimamente están más empleando, que le llaman técnica Bagua, y que consiste en seccionar el estómago, que se puede seccionar de varias formas, pero que solamente haces una anastomosis en el estómago, y luego este asa que va a llevar el alimento puede ser más o menos larga también, dependiendo de cómo queramos que el enfermo pues adelgace más o adelgace menos. Aquí en esta, veis que hay una anastomosis, una aquí y otra aquí solamente hay una. Entonces se anuncia muchísimo dentro en internet. Hemos visto que la diabetes efectivamente responde muy bien a las técnicas estas derivativas. Pero hay otros factores también en lo que es el síndrome metabólico que tenemos que también responden. Esta vez que en este estudio hecho en Zaragoza, lo importante es que hay una resolución del síndrome metabólico a los 2 años del 96%, que hay una disminución de la insulinodependencia del 100%, que la hipertensión arterial se resuelve en un 85%, de la dislipemia se resuelve en un 93%, la disglucemia en un 95%, y la hiperuricemia en el 100% de los casos desaparece con este tipo de operaciones. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Pues la verdad es que no se sabe exactamente. Hay muchas teorías, se intentan simplificar las teorías, pero no se sabe exactamente igual. Hay que pensar que hay una zona muy importante que no viene casi en ningún sitio, porque yo lo pongo aquí, que es el ayuno. Estos enfermos les operas, a los 5 o 6 días salen del hospital y salen ya sin insulina, prácticamente sin haber comido. Luego tiene que haber el único factor
común de todos estos es que estos enfermos han estado 3 o 4 días que no han comido. Si a un enfermo con diabetes 2 le tienes que comer varios días, también le baja el peso, le baja la diabetes, le va a bajar casi todo. O sea que eso creo que es el factor común a todos ellos. La siguiente teoría es que este tipo de cirugía que tiene mayor éxito, a todos ellos les haces una derivación del duodeno. En ninguno de ellos pasa la comida por el duodeno. Es la teoría del intestino proximal. La otra teoría es el intestino distal. Estos enfermos les viene la comida, les va prácticamente ya directamente al intestino distal. Algo hay para que dejen de tener diabetes. Pongo aquí también, bueno, la disminución de grelina, y es que se ha visto también, habéis visto vosotros que el caso de la manga elástica, de la manga gástrica, donde hacemos una tubolización del estómago, pero que sigue, lo seguimos teniendo lo que hacemos es quitar parte del estómago. La grelina, que es una de las hormonas que produce que tengamos antes, la estamos quitando, la estamos apartando de la circulación. Entonces, algo tiene que influir también en ello. Y luego, por supuesto, una de las grandes teorías ahora en la formación de la diabetes 2 es el cambio de flora intestinal. Estos enfermos, en cuanto les has cambiado todo el sistema de alimentación, le estás cambiando toda la flora, se la estás cambiando. Algo tiene que haber también en cuanto al cambio para que influya en cuanto a los resultados. Esto sería parte muy esquemáticamente de lo que sería la teoría del intestino distal. La comida entra directamente en el intestino distal, estimula las células L del intestino distal y estas las hormonas más importantes que son la GLP-1 tienen la capacidad de estimularse, se segregan en mucha más cantidad en estos momentos, no quedan inhibidas por las hormonas duodenales, y estas, por un lado, hace que se provoque más cantidad de excreción de insulina, protegen a las células beta y están inhibiendo la producción de glucagón, con lo cual está consiguiendo que la glucemia no se levante. Y, por otra parte, también tenemos que estamos evitando el paso del alimento por el duodeno. Se sabe perfectamente que en el duodeno hay una serie de hormonas, son antiincretinas, que producen respuesta de insulina retrasada, resistencia a la insulina, producen y acaban produciendo diabetes 2. Al romper nosotros el paso por el duodeno, estamos provocando que estas hormonas antiincretinas no se secreten y estamos dando posibilidad de que las incretinas, efectivamente del hilo distal, puedan trabajar a gusto. Son las razones por las que dicen que efectivamente este tipo de operaciones da resultado. Yo sigo opinando que esto es muy esquemático, porque hay más de 100 hormonas que en el tubo digestivo que actúan sobre la digestión de todo tipo. Aquí veis estas por ahí y la verdad que dejar eso solamente a 4 o 5 hormonas parece muy arriesgado. Tiene que haber una parte de eso, de que efectivamente tanto la teoría del intestino distal como el proximal tenga importancia, pero tiene que ser todo un cúmulo de interés en todo esto que influye. ¿Qué se ha visto? ¿Quiénes son los enfermos que más favorecen de este tipo de cirugía? Los enfermos que tienen menos de 10 años de enfermedad de diabetes, que tienen menos de 5 años de insulina, quiere decir, esto significa que son enfermos que todavía sus islotes siguen produciendo péptido C, que tengan péptido C elevado. Es importante en los resultados de la referencia del hipoquirúrgico. En cuanto al índice de masa corporal, no tiene mucha importancia. Los enfermos obesos, superobesos, sí que se les favorece muchísimo porque se les quita el síndrome metabólico. Ahora veremos qué pasa con los enfermos delgados. ¿Qué es fundamental en estos enfermos para dar resultado? El descartar el tipo de diabetes, es decir, que en un enfermo diabético tipo 2, el LADA, el MODI, hay que descartarlos. Porque estos sí que, si efectivamente tienen un factor genético importante que con el tiempo van a
las células, los islotes, las células beta del ángeras se van a desaparecer, esto va a fracasar este tipo de cirugía. Para todos ahora, la historia psiquiátrica. Enfermos que por supuesto que están muy concienciados en que la operación les va a dar resultado, van a tener mucho mejor resultado. Hay otros enfermos que a lo mejor el equilibrio, resultado, riesgo de tener que seguir llevando dieta, etcétera, etcétera, no lo van a tolerar, no les da resultado este tipo de operaciones. Y luego se ha visto que los enfermos con 20 años más de enfermedad de diabetes, con más de 15 años de insulina, con más de 60 años, van a tener unos peores resultados que el otro tipo. Y lo que sí se ha podido ver que estos enfermos, aunque no se resuelva la sintomatología del todo, sí que van a llevar una diabetes mucho más controlada. Bueno, ¿y qué pasa con los? Hemos visto normalmente son enfermos obesos y enfermos que tienen síndrome metabólico. ¿Y qué pasa con los enfermos que tienen un índice con un peso normal? La verdad es que no hay consenso en absoluto, porque le he dado cuenta que la mayor parte de estas operaciones lo que van a hacer van a provocar un adelgazamiento importante en estos enfermos. Entonces, lo que ahora están buscando ese tipo de operaciones, que haciendo las asas más o menos largas, estos enfermos pierdan más o menos peso. Sí se dice, según las autoridades, que no se debe indicar cuando hay diabetes solo, cuando hay hiperlipidemia solo o cuando hay hipertensión arterial. Solamente por eso no se deben operar estos enfermos. Pero sí se deben operar en los enfermos diabéticos cuando hay una grasa visceral aumentada, son enfermos que van a tener síndrome metabólico con el tiempo, que se le pueda ver que puedan tener complicaciones microvasculares con el tiempo, y que efectivamente vayan a tener en el futuro la posibilidad de que puedan tener un síndrome metabólico. A estos enfermos, aunque tengan un peso corporal normal, sí que se les debe ofrecer este tipo de cirugía. Bueno, ¿y es segura o no segura? Que también es una cosa importante. La verdad es que hoy día son operaciones tremendamente seguras. Los fallos de sutura son muy pequeños, hoy día se hace todo, prácticamente todo por la paroscopia y todo con suturas mecánicas. La verdad que los resultados son francamente buenos. Hay que saber que estos enfermos, el famoso dumping, que se ha hablado siempre de toda la vida de los enfermos operados de estómago, en un 10% sí que se da, y que a largo plazo estos enfermos por la malnutrición que suelen llevar algunos tipos de cirugía, van a acabar con ferropenia, con hipovitaminosis, con déficit de calcio y de zinc, pueden tener intolerancia a la lactosa, que van a tener obligan que a los 2 años van a tener que empezar con suplementos polivitamínicos. Y luego, por supuesto, que los enfermos obesos, independientemente del tipo de cirugía que se hace de los bypasses, por el adelgazamiento, van a tener que sufrir una cirugía plástica por andar por ahí en plan colgones de brazos y de abdomen. Hay que tener en cuenta que lo más importante de todo, que estos enfermos no es una curación, es simplemente una remisión. El enfermo que ha empezado con diabetes 2 va a seguir nuevamente con diabetes 2. Y son enfermos que se van a tener que cuidar. A pesar de la cirugía, van a tener que a seguir llevando una dieta, una vida saludable, van a tener que seguir haciendo ejercicio, van a tener que seguir gastando calorías y van a tener que estar comiendo en pequeñas cantidades, porque si se abandonan van a volver otra vez, y se ha visto que vuelven otra vez a padecer de su diabetes. Y ya como conclusión de todo esto, que ya es bastante, que sí que hay una alternativa en los enfermos de diabetes importante quirúrgica, que en la actualidad debemos tratar las situaciones avanzadas, que son enfermos que tenemos que tener en cuenta que no se curan, que en los enfermos de trasplante cambiamos la insulina por inmunosupresión. Y en cuanto a la diabetes tipo 2, creo que hay una labor tremendamente importante que tenemos que hacer todos, tanto a nivel político, a nivel médico, y es que hay que intentar por todos los medios que haya una vida saludable para poder disminuir esa tasa tan importante de diabetes 2, y que además que se ve que va a avanzar. Hay que tener en cuenta que si estos enfermos no se cuidan, a pesar de las operaciones, les va a revertir la clínica, y que lo que acabo de comentar, hay remisión, no hay curación. Y que todos los tratamientos que tienen que hacer a estos enfermos son tratamientos siempre personalizados. Eso que dicen por ahí, venga usted aquí que lo operamos y se cura, bueno, no es tan así.
Nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo tengo Cuenta una todo, dime. pregunta, bueno, reflexión Sí, también. sí. Me gustaría saber su opinión. La diabetes va camino de convertirse en, aparte de la principal causa de muerte en el mundo, en una de las enfermedades más masificadas. Exactamente, sí. Y también- Eso lo hemos comentado al principio de la prevalencia tan tremenda que hay. Sí. También es una de las enfermedades que más dinero mueve. Sí. Entonces, también probablemente haya una traba enorme por Exacto. parte de los laboratorios y de los interesados en la investigación de la diabetes para alcanzar una cura, ¿no? ¿No será esta uno de los principales lastres de investigación? El laboratorio de investigación. Sí, o sea que sea, porque realmente las potencias económicas son los propios laboratorios, que Sí. también tienen dinero para investigar y medios. Sí. Y es a los últimos que les interesa que se alcance una cura. Claro, para sí, la porque diabetes. estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, Por eso he comentado que a nivel político y a nivel nuestro sería fundamental el que hubiera una higiene mental a la sociedad. Exactamente, sí. o Sí, sea, sí, que estoy está de acuerdo estoy conmigo absolutamente de acuerdo. en que son los laboratorios también los primeros que ponen trabas para... Eso ya no lo sé. Bueno, Eso ya no lo sé. Primero no. Eso no sé. Pero sí se mueve mucho dinero a nivel de clínicas particulares de obesidad, se está moviendo muchísimo dinero. No lo he puesto aquí porque, bueno, ya es larga la charla, para que fuera más larga todavía, del orden, estas operaciones te vienen saliendo del orden de los 10.000 a 12.000 euros, Ya. como poco, siendo las cosas normales y no se complican. O sea, las clínicas privadas están encantadas en que haya mucho eso. Ya. Posiblemente, no creo que no ha llegado al principio, pero he puesto la imagen ahí del páncreas artificial. Ujú. ¿Cuánto dinero cuesta hoy día un páncreas artificial? ¿Cuánto dinero cuesta hoy día hacer unos perfiles glucémicos, no perfiles de insulina? Cuesta una auténtica barbaridad. Y son los ideales. Si tú quieres poner un tratamiento médico en condiciones para un enfermo que necesita la insulina larga y a las 2 horas necesita la insulina corta, y a la insulina, esto necesitaríamos hacer un holter de 24 horas de insulina y de glucemia. Y cuesta un ojo de la cara el hacer esto. También les interesa, ¿no? Sí, lo que estoy de acuerdo es que además, efectivamente, el diabético 1, bueno, ahí está ahí, ese sí que no hay más casca. Este nace y tiene sus anticuerpos y ¿qué le van a hacer? Ese hay que tratarle. Pero donde sí te podíamos tratar fundamentalmente todos, sobre todo a nivel político, es en la diabetes tipo 2. Eso es lo que sí que habría que hacer. Sí. Yo estoy de ¿El acuerdo páncreas contigo. artificial en qué consiste? El páncreas artificial, vamos a ver si... Ponme la tercera. El páncreas artificial consiste en un sistema cerrado que tiene dos detectores. Por un lado tiene un detector tiene un detector que viene con una vía subcutánea, que tiene una vía subcutánea y te calcula la cantidad de insulina y la cantidad... Estabas teniendo antes. Ahí, esa. Tiene la cantidad de insulina, te va hablando la cantidad de insulina que te encima que tienes. Y automáticamente a un reservorio donde tienes la insulina, te va metiendo la cantidad de insulina que necesitas en cada momento. O sea, prácticamente es como si fuera tu propio páncreas. Porque lo difícil en nosotros es detectar en qué momento necesitamos esa subida de insulina o en qué momento no necesitamos esa subida de insulina. La insulina que nosotros nos ponemos, puedes comer mucho, puedes comer poco. Ese problema de regulación sí que te lo está dando el páncreas artificial. Eso es el intento, ¿no? Pero que tampoco tendrá en cuenta la actividad física, ¿no? Porque Sí, porque te está dando en cada momento, este sensor te está dando en cada momento la cantidad de glucosa que tienes en el organismo. El problema de esto es que hoy por hoy la cantidad de glucosa que tiene es una glucosa subcutánea. Entonces, falta ahí todavía arreglar ese puntito, ¿no? Pero la idea es, claro, en el momento que tú te detectas un descenso de glucosa, no te mete insulina. En el momento que tienes arriba, sí que te la mete. Sería automático. Es lo que está haciendo con el páncreas artificial actualmente. ¿Las cirugías de liposucción tienen algún efecto sobre...? Nada, absolutamente nada. Vale. ¿Os acordáis cuando estuvo aquí Pero al menos bajando, porque bajas el peso. te baja el peso, pero no fue la charla que nos dio aquí, la conferencia que nos dio Wilfred Ricard, fue sobre la diabetes, fue sensacional.
ahí te decía que la grasa subcutánea no influye absolutamente para nada en el control de diabetes, en el control del síndrome metabólico, en nada, absolutamente para nada. Es simplemente un órgano de reserva, exclusivamente. La única que te vale para provocar un síndrome metabólico es la grasa visceral, la mesentérica y la epiclórica. Cuando medimos lo que estamos midiendo es... Sí, eso fue una cosa que yo le pregunté justamente a Wilfred Ricard y, de hecho, una de las valoraciones que hay para ser más realistas de la grasa provocadora del síndrome metabólico son los escáneres. Te hace un escáner, entonces te valora la cantidad de grasa subcutánea que tienes y la cantidad de grasa que tienes visceral. Y esa es la que te da realmente el valor directamente del síndrome metabólico. Aunque él comentaba también que, bueno, el síndrome metabólico te lo da, ya no hay que hacer un escáner, que te lo da la química. Estamos hablando de trasplante y bueno, ayer concretamente hablaban del récord de trasplantes en un día, que 40 trasplantes. Entonces lo de los trasplantes parece que es una cosa como bastante asequible y bueno, mi pregunta un poco yo voy dirigida por el tema, ya que en este momento estamos viviendo momentos de dificultad económica y se cuantifica, se gestiona todo lo gestionable del mundo mundial y va un poco encaminado a que hay unos aspectos médicos y de complicaciones, efectos secundarios, pero también hay otras cuestiones económicas que tú, por cierto, has hablado hace un momento y te has adelantado mi pregunta. Evidentemente tenemos el páncreas artificial, tenemos el trasplante, tenemos eso. De las células madre has hablado poco, las has mencionado porque Sí, las he has mencionado hablado porque es que exactamente es tema la línea de trabajo, la línea de trabajo que están haciendo, que están ahora con ellas. Sí. Evidentemente cuando lees y dices, pues ha tenido un infarto y tiene una zona de miocardio y tal, y le vamos a poner, a implantar una célula madre para que desarrolle ahí y tal, ¿no? Entonces, el futuro puede, ¿tú crees que puede ir más en esa línea? Por eso lo he puesto, que la unidad del futuro justamente es y no solamente eso, que además que las células madres se pueden sacar de muchos sitios. No hace falta que solamente que sean embrionarias, claro, no que son las, bueno, que es el que se trata ahora. Es que hoy día ya células somáticas, un páncreas donante. Células somáticas se están consiguiendo ya el mismo tejido adiposo cogido en una fase primera de desarrollo, sí que se comporta como una célula pluripotencial. Y es así que puede dar lugar en el futuro a una célula productora de insulina. ¿Se disminuiría la posibilidad de rechazo? Por supuesto, por supuesto. Claro. Y en cuanto a lo que estás diciendo de coste económico, sí que habría que hablar, por ejemplo, el coste de un trasplante de páncreas en España viene saliendo alrededor de unos, creo que unos 50.000 euros. El coste de un trasplante de islotes, que no lo he dicho, son 100.000 euros. O sea, que es 100.000 euros el coste del trasplante de islotes. O sea, es importante. El coste del trasplante como tal de páncreas son los 40.000, 50.000 euros todo en conjunto. Pero el coste de una diálisis anual o peritoneal viene saliendo alrededor de 20.000 euros. O sea, que si a un enfermo le haces un trasplante pancreático, le está suponiendo posiblemente un ahorro solamente porque el tratamiento de los inmunodepresores mucho más que si le tienes de tiempo años y años y años de diálisis de hemodiálisis o diálisis renal. Hombre, si se hacen los trasplantes será porque sale la cuenta, ¿no? Hombre, la cuenta hay muchas cosas que no es cuantificar todo el mundo mundial, porque tienes un niño y si no trasplantas de corazón se te muere, ya puede valer lo que valga la operación. Yo creo que en la cuestión de sanidad muchas veces... Una historia a favor de conseguir más trasplantes y tal, pues yo creo que por lo que supone también sí, hombre, el ahorro en gastos. Sí, la ventaja del trasplante, y una vez que se consiga encontrar... Eso no solo se trasplanta a gente que está en último, que se está, o eso, o te mueres, no. Sí, la pero ventaja aquí, por ejemplo, el páncreas artificial, que no, yo soy profano, no tengo ni idea, pero tú dices, pues, jolín, pues parece que sería muy bueno el páncreas artificial. Sí. ¿Por qué? Porque
no es traumático, no te abre, no tienes complicaciones, no Claro, tienes por eso no infecciones. sale a cuenta. Y claro, a ver, qué sé, si el aparato es lo que vale y si se estropea, no se estropea y tal, pero así, siendo un profano de la materia y teniendo que elegir, digo, pues yo me coloco en el cinturón, el cacharrito este Sí, y mucho mejor a que- correr. yo me parece también, claro. El asunto del trasplante es lo mismo que en un coche. Ahí te estropea una biela, la quitas, pones una nueva y sigue funcionando. Esa es la idea del trasplante, ¿no? Que tú quitas un órgano, pones otro y ese órgano te va a funcionar perfectamente. Y haces una vida absolutamente, rigurosamente normal. Lo único es que habrá que conseguir en un momento determinado de qué forma la inmunodepresión pueda bajar para evitar que nosotros nos quedemos indefensos ante tumores nuevos que no vayan a salir o ante infecciones. Ese es el problema de la inmunodepresión. Y la ¿La habéis visto? valoración global, perdona, no sé si habías terminado. Sí, cuenta. Sí. La valoración del riesgo. ¿Cuál es más arriesgado? ¿El mantenimiento de la insulina de por vida o la inmunodepresión? Es decir, la inmunosupresión. Yo por lo que he estado leyendo, no soy endocrino, por supuesto. Ya. Yo por lo que he estado leyendo, la verdad es que los avances que está viendo en los 5 últimos años de tratamiento de la diabetes es brutal. Es que no tiene nada que ver de hace 5 años atrás a 5 años ahora. Hoy día los endocrinos, como he comentado, efectivamente te están haciendo ya holters en enfermos que no se controlan en condiciones, te hacen unos perfiles glucémicos a lo largo del día que te sacan ya perfectamente a las 10 necesitas ponerte esto y a las 12 te necesitas y a las 8 te puedes poner esto y prácticamente estás controlado, ¿no? Habrá que valorar en cada enfermo cómo evoluciona. El problema es que no tenemos, yo creo, que unos criterios para valorar qué enfermos van a tener morbilidad en el futuro. ¿Qué enfermo va a desarrollar efectivamente una movilidad importante? Es lo que no sabemos, hoy por hoy. Que muchos enfermos están ya fuera de las posibilidades de trasplante, quiero decir, por la edad que tienen. Sí. Que hay la gente, Claro, mucho efectivamente. Sí, claro, porque aquí lo que está viendo diabetes. es que la mayor parte de los grupos que hacen ahora, que hacen trasplante, lo que quieren es decir, mi estadística es fenomenal. Ya. Entonces, con mi estadística es fenomenal gracias a que escojo un donante en condiciones y un receptor en condiciones, que es una bicoca. La mayor parte de los enfermos de trasplante son enfermos delgaditos, por ejemplo. Pues bueno, claro, porque son enfermos mucho más fáciles de operar, la mayoría de diabéticos suelen ser claro, por lo opuesto. Exacto. Gente mayor, gente Claro. obesa, Hoy por con mucha patología. Hoy por hoy tendrá que ir quedando a lo que ha apuntado antes Enrique. Células madre, trasplante de islotes, una vez que se consiga que estos islotes aniden y sean durables, que los de Edimburgo, pues igual que Edimburgo, te permitan hacer ese almacén de islotes. Se pueden ir haciendo islotes, trasplantes de islotes de forma repetida. Entonces, eso sería los futuros van por ahí, claro. Oye, el trasplante renal, según has comentado, elimina ya la necesidad de ponerse insulina. Exacto, sí. Le transformas en un el trasplante renal, el trasplante de páncreas. No hace falta ponerle insulina, ¿no? Vale. Le transformas entonces en un diabético tipo 2 en el sentido de que no necesite insulina. Tampoco. O sea, no. transforma en una persona. Claro. Una de las cosas que se hace es que en el donante que no tenga ninguna cosa. No necesita ningún antidiabético oral de ningún tipo. No, son páncreas. Una de las cosas que se hace es ver qué péptido C tiene este enfermo. Si es un péptido C normal, ese páncreas vale. Porque es un páncreas funcionante. Lo que se intenta es que ese enfermo al trasplante del páncreas sea una persona normal. Le quitas la diálisis y le quitas la insulina. ¿Sí? A todos los efectos. Ya que en principio, la verdad es que comentabas, si a mí me tuvieran que hacer algún dato, a mí que me lo hagan. Sobre todo porque hoy día, además, efectivamente, los resultados que se tienen de mortalidad operatoria es mínima. Ya habéis visto lo de Salamanca, que es una mortalidad sensacional. Que solamente de 34 enfermos se le murió uno y fue al principio, por otra cosa diferente. Y en Barcelona pasa exactamente igual. De ese 76% que había en el año 2006, los de ahora que te consiguen, solamente es un 15% nada más los de rechazo.
Y bueno, y no he puesto estadísticas de mortalidad, pero es prácticamente nula a nivel quirúrgico. Me están llamando. Bueno, nada más. Yo no lo veo tan optimista como tú. Yo miro al futuro. Ya, Yo siempre pero miro al futuro. ahora mismo Date cuenta que estamos iniciando una etapa, aunque llevemos 40 años de trasplantes, pero es que los resultados que ha habido del 2006-2005 ahora es que ha sido de un éxito Sí, exponencial. pero yo a lo que me estoy refiriendo es que sí que es frecuente que en nuestras consultas la diabetes 2 habitual, que es la que tenemos más nosotros, sí que a veces te dicen, y a ver cuándo inventan algo para no tener que tal. Claro, Yo lo que veo es que esto realmente le soluciona, pero a un grupo muy determinado de personas exactamente. con una gravedad que compensa el meterse en esto, Sí. y que esto tampoco es de gratis. Quiero decir que tienes un morbimortalidad, que la inmunodepresión tiene un precio y que luego a 5 años hay un resultado. Pero ¿qué pasa más allá de los 5 años? O sea, que no lo veo yo tan... que sí, que hay que avanzar en ello, que hay personas que se pueden beneficiar, pero que no me parece un milagro de decir... No he puesto más estadísticas, pero son estadísticas buenas. El problema para mí fundamental, más que la diabetes 1, que esa está ahí, para mí el problema fundamental está en la diabetes 2. Para mí sí que es un problema social brutal, pero brutal. Y la gente... ¿qué es lo que yo me opero, que lo que pasa mucho? Yo me opero y me lo quito y a comer. No, pues nada. Pues después de operarte tendrás que seguir llevando tu dieta como antes, como cuando eres diabético 2. Y tendrás que poner tendrás que comer muy poquito porque el estómago lo tiene así de pequeñito. Y tendrás que seguir haciendo ejercicio porque si no vas a solucionar el problema. O sea, que son enfermos a los que hay que elegir. O sea, que Las personas que hacen la indicación de la intervención es el endocrino junto con el nefrólogo. de la diabetes 2, de A1. De cualquier diabetes, para hacer una intervención de islotes o de trasplante de páncreas. Para el trasplante sí, tiene que ser el endocrino y el nefrólogo. Eso sí. Y para diabetes 2, pues eso ya... ¿Tú sabes si hay algún trasplantado de ese tipo? No lo sé. No lo sé. Pero yo creo que sí, lo fundamental, yo creo que es insistir en que yo creo que los médicos lo tenemos que hacer una labor importante en la diabetes, en la educación.